Bueno, amados, hoy vamos a continuar con la serie sobre nuestros distintivos fundamentales. Me daba por satisfecho con la predicación pasada. En realidad el programa llegaba hasta la predicación pasada acerca de la segunda venida. Pero pensando en algún apéndice que sumar, algún distintivo más, pensé en hablar de algunas cosas más. Así que vamos a extender un poquito esta serie. Hoy quiero hablar de la gracia del Señor. Quiero hablar de la gracia del Señor. Nosotros somos apasionados por la gracia del Señor. Debemos todo a la gracia del Señor. El Evangelio es el Evangelio de la gracia del Señor. Así que nos hacemos cristianos a causa de la gracia del Señor. Es por la gracia del Señor que fuimos salvados. Es por su gracia que perseveramos. Todo nuestro futuro será por su gracia. Oh, hermanos, es el título de nuestra vida, salvos por gracia. Nosotros somos peces, la gracia de Dios es el mar. Así que hoy quiero hablar acerca de la gracia de Dios. Voy a llamar a esta predicación y la próxima doctrinas de la gracia. Voy a hablar acerca de las doctrinas de la gracia de Dios y voy a dividir en dos mis exposiciones: gracias operantes y gracias legales. Gracias operantes y gracias legales. Las gracias operantes son las operaciones, valga la redundancia, de la gracia de Dios que obran en nosotros para capacitarnos para poder seguirlo, para poder caminar con Él. Y las gracias legales son las gracias que nos conceden derechos, como la justificación, la adopción y la unión con Cristo. Así que hoy vamos a hablar acerca de las gracias operantes. Y hermanos, quiero dar contexto para los miembros de esta iglesia. Quiero que esta predicación y la próxima sean celebraciones. Porque hubo un tiempo en esta iglesia en donde nosotros estábamos un poco confundidos respecto a la gracia de Dios. De alguna forma, fuimos confundidos para creer que solamente existían dos clases de hombres: aquellos que nacían destinados a la vida y aquellos que nacían destinados a la destrucción, y que los primeros no podían de ninguna manera ser parte de los segundos ni los segundos de los primeros. Pensábamos que algún decreto emitido antes de la fundación del mundo había sellado ya el destino de los hombres y que no había nada que se pudiera hacer. Nos parecía como si Dios jugara de los dos lados del partido de ajedrez. A pesar de que nos parecía que éramos libres, todo estaba predeterminado. Pero el Señor, hermanos, vio nuestra aflicción. Él vio el tormento que producía a muchos no poder saber si eran en esta vida escogidos o si eran reprobados. Su gran dolor de no poder estar seguros de si eran amados y había gracia para ellos o si habían sido abandonados completamente. Algunos se atormentaban preguntándose: ¿acaso Cristo habrá muerto por mí o Él no habrá muerto por mí? ¿Su sangre se habrá derramado por mí? O quizás no hay perdón para mí, no hay posibilidad de salvación para mí porque Cristo no vino por mí. Y se sumieron en gran depresión. El evangelismo fue desalentado por el temor de estar siendo usados para aumentar la condenación de aquellos que habían nacido solo para ocupar un lugar en el infierno. Las madres tenían temor de dar a sus hijos a luz porque temían engendrar hijos que ellas amaran y a quienes se dedicaran, pero que Dios dejara de lado, y para quienes no habría gracia, y temían que todo el bien que les hagan se volviera en su contra y aumentara su condenación. Y así simplemente podríamos seguir. ¿Qué hablar de nuestros niños que se preguntaban: ¿seré un escogido o no seré un escogido? Y eran aterrorizados y paralizados por completo ante tales ideas. Y ni hablar acerca de los pobres exploradores que a veces se encontraban con estas ideas y se iban espantados. El diablo usó las doctrinas calvinistas para atormentarnos, para debilitar nuestra santificación, para confundirnos. Pero el Señor vio nuestra aflicción, vio nuestro dolor, vio nuestros gemidos, vio nuestro gran temor de Él.
y descendió para hacernos libres. Y entonces entendimos que solamente había un decreto. El que cree será salvo, pero el que no cree sería condenado. Ese era todo el decreto que existía. No había tal cosa como una elección secreta e incondicional de unos para vida y otros para muerte. La suerte no estaba echada, los destinos no estaban sellados. La puerta de salvación estaba abierta para todos y la gracia de Dios se ofrecía liberal y abundantemente para capacitar a todo hombre para volver a Él. El camino a Edén estaba abierto para todo hombre. Cristo había muerto por la totalidad de la raza. Por medio de Él, la justificación de vida había venido a todos los hombres y así se abrió para nosotros la puerta de la libertad. Al entender que la gracia estaba disponible para nosotros, pero que era nuestra responsabilidad asirnos de ella, apropiarnos de ella o no, al entender que podríamos resistir mortalmente la gracia de Dios, comenzamos a volvernos más sobrios y a andar con más cuidado en el mundo. Así que por un lado fuimos alentados y nuestra fe fue avivada, pero también fuimos santificados y nos volvimos más responsables. Al entender que éramos amados tanto como cualquier otro hombre era amado y que uno murió por todos, el amor de Cristo comenzó a constreñirnos y a dominarnos y a impulsarnos a ir tras de todos los hombres. Había una oportunidad real de salvación para cada hombre. Y podíamos estar seguros de que la gracia, la providencia y el Espíritu Santo trabajarían con nosotros mientras nos esforzábamos rogando a los hombres como si Dios rogase a través de nosotros que se reconcilien con Él. Se abrió la puerta de la felicidad y del gozo porque éramos amados sin lugar a dudas. Podríamos dudar acaso de si nosotros lo amábamos a Él, pero no podríamos dudar de que Él nos amaba a nosotros. Oh hermanos, el lamento y la depresión de muchos se convirtió en danza, en gritos de júbilo. Somos amados, somos aceptos en Cristo. Así que yo quisiera que estas predicaciones sean celebraciones, conquistas que en la gracia del Señor, solo por la gracia del Señor pudimos hacer estudiando las Escrituras. Así que sin más demoras empecemos con la primera gracia. Observemos cada una de estas gracias como quien observa un diamante, hermanos, para nuestro propio gozo. Gracia preveniente. Llamamos gracia preveniente a todo lo que Dios hace para convencer al hombre de quién es Él, despertar su conciencia a su voluntad, ablandar su corazón e inclinarlo a buscarlo. Una vez más, llamamos gracia preveniente a todo lo que Dios hace para convencer al hombre de quién es Él, despertar su conciencia, su voluntad, ablandar su corazón e inclinarlo a buscarlo. Y podemos decir que esta gracia introduce a todos los hombres en la etapa natural porque es común a todos los hombres. Todos los hombres disfrutan de esta gracia, es natural. Ahora veamos algunos puntos dentro de este apartado. En primer lugar, esta gracia se manifiesta dándonos abundante evidencia de la realidad del Señor. En el Salmo capítulo 19, versículo 4, el salmista David dice: por toda la tierra salió su voz, la voz del Señor, por toda la tierra salió su voz, hasta los confines del mundo sus palabras. Ahora vean lo que está diciendo, la palabra del Señor, Dios ha hablado y su voz ha sido oída en todo el mundo, pero muchos pueden decir, yo nunca escuché su voz audiblemente. No está hablando de la voz audible del Señor, está hablando del testimonio de la creación. Está hablando de lo que nos explica justamente Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 19 en adelante, cuando él dice, lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿De qué está hablando?
Está hablando de que Dios se manifestó, que todos los hombres poseen un conocimiento de quién es Dios, que es evidente dentro de ellos. Dios se los hizo evidente. ¿De qué está hablando? Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Oh, hermanos, la voz del Señor se manifiesta sin sonido, pero con una evidencia que nadie puede negar, que Él es real, que Él es poderoso y que Él es digno de nuestra gratitud. Su eterno poder y deidad, que es un Dios eterno y omnipotente, es evidente al ver las cosas que Él hizo. Hermanos, según este texto, no existen los ateos que sean honestos intelectualmente. O les creo a ellos cuando dicen que están convencidos de ser ateos, o le creo al Señor, o creo la palabra de Dios. Según la palabra de Dios, existen hombres que se han engañado a sí mismos para convencerse del error. Como sigue diciendo Pablo, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Lo hicieron, fue un intercambio que decidieron hacer, renunciar a la evidencia, tapar sus ojos, cauterizar su conciencia y engañarse, y luego su corazón se vuelve tan duro que creen que siempre creyeron la mentira, cuando no fue así. La voz del Señor se manifestó, hermanos, se manifiesta a todos los hombres. Desde la creación del mundo, todos saben que Dios es Dios y que merece nuestra honra a causa del testimonio de la creación. En segundo lugar, conciencia del bien y del mal. Romanos capítulo 2, versículo 14, hablando acerca de los gentiles que no conocen la ley de Moisés, Pablo dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Pablo dice, ¿cómo los gentiles que no conocen la ley de Moisés, que nunca escucharon los 10 mandamientos, guardan la ley? Hacen las mismas cosas que hacen los judíos. ¿De dónde lo sacaron? La obra de la ley escrita en sus corazones, dice Pablo. La conciencia iluminada por Dios, a veces acusándolos por no seguirla, a veces defendiéndolos por haberla seguido, dice Pablo. Todos, hermanos, tienen conocimiento de los rudimentos de la voluntad de Dios. Fue muy provechoso para mí hacer un estudio de la ley a través de todas las religiones, a través de todas las edades. Y como ustedes se aburren cuando yo les cuento estas cosas, entonces en las clases en las que hablé sobre la gracia preveniente no les di esa lista. La puedo compartir solamente con quienes tengan interés y no estoy una hora leyéndoles cosas mientras ustedes se duermen. Pero hermanos, es increíble. No importa a qué religión vayas, a pesar de que hay error, a pesar de que se introduce el pecado humano en esos códigos legales, pero podemos encontrar un rastro, podemos encontrar una unanimidad en las cosas básicas. No hay una sola ley en la que se diga que está bien tomar la mujer de tu prójimo. Algunas leyes dicen que puedes tener, por ejemplo, varias esposas, pero todas condenan el adulterio. ¿Por qué? ¿De dónde lo sacaron? La conciencia, hermanos. La conciencia. El Señor ha hablado en lo secreto a cada hombre, aun aquellos que nunca escucharon ni la ley de Moisés ni el Evangelio del Señor Jesucristo. Dios les ha hablado y los ha acusado o les ha mostrado que sus actos eran aprobados, dependiendo de si guardaban su ley conforme a la conciencia o no lo hacían. Por eso Juan nos dice en Juan 1:9, aquella luz verdadera, hablando del Señor Jesucristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. La luz verdadera que alumbra a todo hombre, la luz del Señor Jesús ha alumbrado a todo hombre. Es por eso que en todas las religiones encontramos elementos de error y pecado, pero también fragmentos de verdad.
En tercer lugar, Dios ha dado también testimonio abundante de su buena voluntad como un Dios de misericordia, a fin de motivar a los hombres a arrepentirse de no obedecer su conciencia e ir a Él. Hechos capítulo 14. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar por sus propios caminos. Esto significa que Él no se reveló a todas las naciones como lo hizo con el pueblo de Israel. Sin embargo, dice Pablo, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, algo manifestó acerca de quién es Él y cuál es su voluntad, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, cenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ahora, Pablo dice, Él no dejó de dar testimonio, nos hizo el bien, dio lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenó de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Cómo todo eso puede ser un testimonio? Es el testimonio de que Dios es bueno. Dios bendiciendo al hombre con el propósito de convencer al hombre de que Él es un Dios bueno para que no huyan de Él, sino que se acerquen a Él. Eso es gracia, hermanos. Y Romanos capítulo 2, versículo 4 nos muestra específicamente cuál es el objetivo de este testimonio de su gracia. O menosprecias, dice Pablo al gentil que nunca había escuchado de la ley de Moisés, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Benignidad son manifestaciones de bondad. Paciencia es la capacidad del Señor para soportar el pecado del pecador. El Señor, en su paciencia, pasó por alto el pecado de los hombres. No los castigó inmediatamente. Todo lo contrario, les hizo el bien, los bendijo, les permitió disfrutar de muchas de las cosas creadas que Él hizo para nosotros, aunque no lo merecen, con el propósito de que ellos digan, ¿cómo yo puedo pecar contra un Dios tan bueno? ¿Cómo puedo seguir rebelándome contra un Dios tan benevolente? Debería arrepentirme. Si Él está dispuesto a darme de comer, a darme de beber, si está dispuesto a permitirme disfrutar de algunas cosas de la vida, si me permite ver fruto en mi trabajo, si voy a Él, seguramente me perdonará. En cuarto lugar, la gracia proveniente se ha manifestado también a través de la providencia. La providencia. Infinitas circunstancias, buenas y malas, diseñadas para inclinarnos a buscarlo a Él. En Hechos capítulo 17, versículos 26 al 28, Pablo está predicando a gentiles, de vuelta, que nunca habían escuchado la ley del Señor, no como Israel, y les dice, de uno solo, de Adán, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra. Vean esto, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Esta es una referencia a su providencia, los diferentes tiempos, estaciones, épocas, etapas que cada nación ha vivido, dice Pablo. ¿Con qué propósito? Dios ha intervenido en la historia para que buscaran a Dios, y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hermanos, esto es increíble. No hay nación que no haya sido visitada por el juez de toda la tierra. Él ha intervenido en la historia de cada nación y en la historia particular de cada persona en una infinidad de maneras, a través de situaciones trágicas a veces como enfermedades o guerras, hambre, tantas cosas, permitiendo que políticos corruptos se enseñoreen de nosotros, a fin de que lo busquemos a Él, a fin de que nos volvamos a Él, y a veces a través de bondad, de tiempos de bonanza, de prosperidad, tanto de una manera como de otra, usando el bien como usando el dolor. Su voz ha clamado en los oídos de cada hombre para que lo busquemos a Él. Y algunos lo han hecho. Recuerdo la historia
de un chino. Él decía, se encuentra con un cristiano en un avión y entonces comienza a compartir con él. El chino ya se había hecho cristiano, pero entonces le cuenta que había nacido y sido instruido bajo el estricto comunismo ateo. Ahora, a lo que el cristiano, un norteamericano, le pregunta, ¿y cómo fue que llegaste a ser cristiano? Y el hermano le dice, mira, yo siempre creí en Dios. Al ver la creación, siempre creí que Dios estaba ahí. Siempre creí que el mundo no podría venir de la nada, que un Dios poderoso y bueno tuvo que haberlo creado todo. A pesar de que fui instruido estrictamente en el ateísmo, nunca, desde que tengo memoria, fui ateo. Entonces cuenta que en un viaje en Estados Unidos le predicaron el Evangelio. Y él dice, pero ¿y si no hubieses escuchado el Evangelio y hubieses muerto y te hubieses encontrado con Cristo, qué le habrías dicho? Y este hermano dice, le habría dicho lo siguiente, te busqué toda mi vida. Sos la búsqueda de toda mi vida. ¿Cómo? ¿Cómo un niño ante una estricta enseñanza atea pudo haber creído en Dios y haberle buscado? Gracia preveniente se llama. En segundo lugar, hermanos, si antes de pasar a bendito sea el Señor por su gracia, jamás, hermanos, nosotros le habríamos buscado si no fuese por su gracia. Esta gracia no se manifiesta de balde, se manifiesta porque la necesitamos. El hombre natural, dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, a menos que Dios nos las revele, a menos que Él nos incline a buscarlo. Nosotros no le habríamos buscado a Él, todavía estaríamos en nuestras sangres, todavía estaríamos en nuestros pensamientos y nuestra rebelión, pero porque Él nos buscó de una y de otra manera, incansablemente nos conquistó. Hasta que finalmente nosotros nos dimos la vuelta para buscarlo. Pero lo buscamos solo porque Él nos buscó primero. Solo porque Él nos buscó primero. Levantamos nuestros ojos un día al cielo después de años de minucioso trabajo de parte del Señor. Tenés una historia con el Señor aún antes de que hayas invocado su nombre para salvación. Como Israel, ¿no? En Oseas capítulo 11, cuando él dice de la tribu de Efraín, como un padre le enseñaba a andar de las manos y les daba la comida. Así fue el Señor para nosotros. Fue Él. Quien nos tiró en la cama para que lo buscáramos, finalmente fue Él. Quien nos quebró las piernas para que clamemos a Él, fue Él. Estando dispuesto a hacer cualquier cosa para no perdernos. En segundo lugar, gracia convincente. Gracia convincente. Esta es la operación de la gracia de Dios que abre el corazón de los hombres para que sean iluminados y completamente convencidos de la verdad del Evangelio. Esta es la operación de la gracia de Dios que abre el corazón de los hombres para que sean iluminados y completamente convencidos de la verdad del Evangelio. Podemos decir que la gracia preveniente es como la ambulancia que sale al rescate de todo hombre y es subido por gracia, sin que se le pida permiso, es tomado y es subido a la ambulancia de la gracia que va rumbo a la salvación. Pero es en esa ambulancia donde la gracia convincente aparece y hable completamente en nuestros ojos para que lo entendamos todo. La gracia preveniente nos inclina a buscarlo, trabaja en nuestras vidas, nos inquieta, nos molesta, nos persigue, pero la gracia convincente finalmente nos pone entre la espada y la pared. Hace todo claro a nuestros ojos, nos despierta finalmente del sueño del que no queríamos despertarnos con un grito de gracia. Y entramos en lo que podemos llamar etapa legal.
Etapa legal. ¿Por qué etapa legal? Es la etapa en la que nos damos cuenta de que somos pecadores dignos de condenación y que no hay nada que podamos hacer para salvarnos por nosotros mismos. Podemos luchar contra la gracia preveniente argumentando, pero cuando finalmente la gracia convincente llega, ya no hay dudas. No podemos hacer nada para salvarnos. Estamos completamente perdidos y a merced de la misericordia del Señor. Esta gracia llega por excelencia por medio de la palabra de Dios, la predicación del Evangelio. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Para qué? Viva y eficaz, ¿para qué? Para cumplir el propósito para el que fue inspirada. Más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra de Dios viene, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y entonces comienza a señalar nuestros altares erigidos al Dios Mamón, al Dios materialismo, y cómo estamos sacrificando nuestras propias vidas en el altar de la búsqueda de prosperidad material. Y nos dice, sos un idólatra. Viene y señala el altar que levantamos en honor a Venus. Y cómo el propósito del joven es simplemente entretenerse con mujeres o con hombres. Y nos dice, estás sacrificando tu vida en honor a Venus. Y nos empieza a mostrar cómo buscamos en cisternas rotas el agua que no pueden darnos. En vez de ir a Él, y nos dice, dos males cometiste, me dejaste a mí, fuente de agua de vida, y te levantaste ídolos que no pueden retener el agua. Viene y nos comienza a decir, no codiciarás. Y comienza a mostrarnos la malicia en nuestro propio corazón. No dará falso testimonio, y nos damos cuenta de que no somos más que mentirosos. Hermanos, no podemos pelear contra la ley del Señor. Cuando el Evangelio es predicado, toda boca se cierra y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Pablo dice esto en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, cuando dice, nuestro Evangelio no vino a ustedes solamente en palabras. No fue solamente una comunicación de información y nada más, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Plena convicción. El Espíritu da testimonio juntamente con la predicación de la palabra de Dios, convenciendo a los hombres de que las cosas que están escuchando son ciertísimas. Es por eso que cuando Esteban predica en Hechos capítulo 6, versículo 10, a un montón de hombres que no querían escucharlo, se los dice, no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Y eso no significó que ellos se arrepintieran de sus pecados, sino que lo mataron. La gracia es irresistible, sí, en el sentido de que no puede ser contradicha la verdad que esta gracia comunica, pero los hombres se negaron. Aún los hombres que no quieren escuchar son obligados en sus conciencias a sentir a la verdad. No pueden contradecirla, no pueden decir que otra es la verdad. Porque así de amoroso es el Señor, que viene al pecador que huye de Él y lo atrapa y abre su corazón como el corazón de Lidia y lo convence de la verdad. Lo convence de la verdad para que no tenga excusa, para que se arrepienta y sea salvo. Él está dispuesto a luchar, hermanos. Vean qué tan lejos está dispuesto a corrernos el Señor. ¿Y qué sería de nosotros sin esta gracia? ¿Qué sería de nosotros sin esta gracia, hermanos? Juan 16, versículo 8 nos dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan la primera vez en que la gracia convincente, después de que la gracia proveniente los inquietó a buscar al Señor y se acercaron a las Escrituras, y entonces la gracia convincente vino y trajo convicción de pecado? Fuiste al Sermón del Monte y se te dijo, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo les digo
que si alguno se enoja contra su hermano será expuesto al infierno de fuego. Y entonces entendiste que para el Señor, Él ve tu enojo contra tus hermanos como el asesinato. Y vino gran convicción de pecado y te diste cuenta, no tengo forma de salvarme. Si hay un infierno, yo voy a ir ahí. Ya lo hice y no hay vuelta atrás. Y el mismo Señor te dijo, ¿no? Oíste que fue dicho, no adulterarás, pero te digo, todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Y dijiste, estoy perdido entonces. Oh, hermanos, el Espíritu nos convenció de pecado, de justicia, de juicio, y temblamos porque nos dimos cuenta de que estábamos condenados en vida, que estábamos perdidos. Y entonces levantamos los ojos y preguntamos, ¿qué podremos hacer? ¿Hay acaso alguna posibilidad de salvación para nosotros? Ese era el objetivo de esta gracia. Como el Señor lo hace en Lucas capítulo 24, versículo 45 en adelante, con sus discípulos, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Te acordás? Cuando el Señor abrió los ojos de tu corazón y por primera vez entendiste que Cristo era Dios viniendo en carne a morir por tus pecados. Que la razón por la que Él no se bajó de la cruz era porque si Dios es justo, Él no nos podía perdonar. Si Dios es justo, Él no nos podía perdonar. Alguien tenía que pagar, alguien tenía que morir en nuestro lugar. Era la única manera. Si Él se bajaba de la cruz, nosotros éramos condenados. Barrabás solamente podía ser absuelto si Cristo era condenado. Y lo entendimos y vimos en la cruz no solamente a un hombre muriendo como mártir, sino a Dios encarnado ocupando el lugar de los pecadores. Y entendimos que el dolor tan grande que atravesó el alma de Cristo como una espada no fueron el dolor de los látigos, las lanzas, los golpes, la tortura, la corona de espinas, sino la misma ira de Dios que reposaba sobre nosotros y que reposa sobre todo hombre que todavía no se volvió a Él en arrepentimiento y fe. Lo entendimos, ¿te acordás? Y entonces nuestro corazón se hizo añicos ante una gracia tan inconmensurable. Y dijiste, si Él es Dios y Él murió por mí, y Él estuvo dispuesto a llegar tan lejos, entonces voy a servirlo el resto de mi vida. No te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Gracia convincente. En tercer lugar, gracia regeneradora. Gracia regeneradora. Esta es la operación de la gracia de Dios que nos capacita no solo para entender la verdad del Evangelio y querer responder a su llamado, sino para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Una vez más, esta es la operación de la gracia de Dios que nos capacita no solamente para entender la verdad del Evangelio y querer responder a su llamado, sino para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y podemos llamar a esta etapa de la gracia, porque el hombre ha pasado de la ley a la gracia, de la etapa legal de encontrarse condenado ante la ley, a encontrarse ahora bajo la gracia con sus pecados perdonados. En Romanos capítulo 7, tenemos una descripción del hombre en la etapa legal. El hombre bajo la gracia convincente sin entender todavía claramente cómo él podía ser regenerado. Tratando de guardar la ley por sí mismo y de salvarse, obedeciendo la ley pero sin poder hacerlo, descubriendo vez tras vez su gran impotencia. Vean, este hombre dice, yo sin la ley vivía en un tiempo. Todavía la gracia convincente no había llegado. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero entonces la ley revivió y yo morí. De pronto el Señor abrió sus ojos, entendió las dimensiones de la ley
y se dio cuenta que estaba condenado. Vean lo que dice, versículo 14, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido en la esclavitud del pecado. Esta ley me exige un comportamiento espiritual que no puedo tener porque soy carnal. Eso dice. Estoy vendido al pecado. Este es el lenguaje de los esclavos. El pecado es mi amo, dice él. No puedo librarme de él. Entonces, versículo 15, confiesa, a causa de esta esclavitud al pecado, no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Estoy tratando de obedecer la ley, pero me doy cuenta que no lo puedo hacer. Y compruebo qué tan pecador soy. Trato de guardar la ley, intento hacerlo, quiero hacerlo, pero no puedo lograr más que hacer aquellas cosas que ya no quiero hacer más. Este hombre quiere guardar la ley. Realmente quiere obedecer, pero es impotente, no puede lograrlo. Intentando ser bueno, solamente se da cuenta de cuán malo todavía es. Versículo 18 le explica, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, su naturaleza, no habita nada bueno. Oh, qué declaración. Él confiesa su incapacidad absoluta. No puedo hacer el bien que quiero hacer, sino el mal que aborrezco, eso hago. Y entonces se le explica, esta es su conclusión, en mí no habita nada bueno. Soy incapaz de comportarme como un cristiano. Soy incapaz de amar a Dios con toda la mente, el corazón y la fuerza. Soy incapaz de guardar todos sus mandamientos. Soy incapaz de amar al prójimo como a mí mismo. Sigo recayendo vez tras vez en las mismas cosas. Sigo reincidiendo en las mismas. Soy un esclavo del pecado. Eso es lo que él dice. No puedo deshacerme, no puedo romper los grilletes. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Quiero hacer el bien, pero no tengo la capacidad, explica. Y entonces exclama, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta ahí lo quería llevar el Señor. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oh, hermanos. Y entonces viene la gracia regeneradora. Tito capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración. ¿Qué significa regeneración? En griego, Pablo está diciendo polingenesia, significa nuevo génesis, son dos palabras. Nuevo génesis, polingenesia, nuevo comienzo. Es el término teológico técnico que explica la obra de Dios de cambiar nuestra misma naturaleza, haciéndonos una vez más, reconstruyendo su imagen en nosotros para que podamos vivir conforme a su voluntad. En Romanos capítulo 7 él dice, el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Y entonces viene Dios, nos regenera, nos hace una vez más. Y Pablo confiesa que así vive el cristiano en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. Vean eso. Romanos 7, tengo el querer, pero no el hacer. Filipenses 2:13, Dios produce en nosotros el querer y el hacer. Ese hacer, esa capacidad para ahora sí vivir conforme a la voluntad de Dios, es producido por Dios en la regeneración y luego Él continúa produciéndolo en nosotros en la santificación. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Te acordás? Todos tenemos que mirar hacia atrás hasta ahora y ahora vamos a mirar al presente, pero hasta acá todas son gracias pasadas. Cuando intentabas deshacerte del pecado y no podías, y te diste cuenta que si aún tus manos pudieran penetrar hasta lo profundo de tu alma, no podrías cambiar uno solo de tus cabellos. No podías sacar la maldad que estaba dentro. No podías cambiar. Vez tras vez seguías reincidiendo. Y cuando ya estabas... cuando ya habías tirado la toalla y finalmente dijiste, no puedo. Entonces dijiste, Señor, mi única esperanza es que me cambies. Necesito que me hagas de nuevo, necesito que metas tu mano en mi corazón.
Necesito ser hecho de nuevo, necesito que cambies mi naturaleza. Y entonces Él vino y te cambió. Y te hizo libre de la esclavitud del pecado. Te regeneró. No es un lenguaje poético de las Escrituras. Es por eso que todos acá somos ex algo, ¿no? Todos somos ex algo, ya no lo somos más. ¿Por qué? Nada lo logró. Miren este mundo. Ni la psicología, ni la filosofía, ni las armas pueden cambiar al hombre. Ni la política, nada puede hacer. El hombre ya sabe lo que tiene que hacer, pero no lo puede cambiar. No puede cambiar. Dios sí puede hacerlo. Tal y como estamos, ya no servimos más. Tenemos que ser rehechos, regenerados para poder caminar con Dios. Esto sucedió cuando tuvimos fe en el Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículo 12 nos dice: resucitados con Él por la fe en la acción del poder de Dios. Resucitados con Él por la fe en la acción del poder de Dios. Resucitados, esta es una forma de decir regenerados. Vida espiritual. Ahí estábamos hundiéndonos en el agua como Pedro cuando quiso caminar sobre el agua. Diciendo: Señor, sálvame. No puedo salvarme por mí mismo. No puedo hacerlo. Cámbiame, Señor, porque es obvio que no puedo salvarme. Es obvio que no puedo cambiar. No puedo darte lo que me pedís. Hacelo en mí. Y entonces Él vino, extendió su mano y nos sacó del agua. Nos regeneró. Por medio de la fe en lo que Él puede hacer y nosotros no podemos hacer, recibimos el milagro del nuevo nacimiento. Oh, qué necesaria es esta gracia. Qué necesaria es esta gracia. Jeremías capítulo 13, versículo 23 dice: ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo mudar sus manchas? Por supuesto que no. Son preguntas retóricas. Entonces continúa, dice: ¿así ustedes pueden hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? La respuesta es no. No, no podés. No podemos, solamente por la gracia del Señor. Necesitamos un Salvador que nos salve no solamente de lo que hicimos, las consecuencias del infierno, del pago, sino un Salvador que nos salve de lo que somos. Un Salvador que sea capaz de cambiarnos. Y eso es lo que la gracia regeneradora hace. Clamamos como en Jeremías capítulo 31, versículo 18. Jeremías 31, versículo 18. Conviérteme y seré convertido. Y si estás acá y todavía no fuiste regenerado, esta es tu oración: convertime y seré convertido. Convertime y seré convertido. No podés salvarte a vos mismo. Esta es tu oración: convertime y seré convertido. Debes darte cuenta de algo que debe darte tanto temor como esperanza. La salvación no está en tus manos. Vos no decidís cuándo ser salvo. Tu destino no está en tus manos. Solamente hay uno que puede salvarte o puede condenarte si quiere. Él es completamente libre para abrir su mano o cerrar su mano. La misericordia no es tu derecho. Él no está obligado a hacer nada con tu vida. Su única obligación es condenarte y arrojarte al infierno por todos los pecados que conscientemente cometiste. Eso es lo único que Él te debe. No está en tus manos y no puedes hacer nada para salvarte. Y hasta que no lo entiendas, el camino de la salvación te estará velado. Te estarás cerrado, pero entonces cuando entendés que no puedes hacer nada para salvarte, entonces levantarás tus ojos y suplicarás por misericordia a aquel que quiere tener misericordia. Quiero que pienses eso. Él no está obligado, pero todavía, probablemente, si estás vivo, probablemente, no te lo puedo asegurar, pero probablemente Él quiera tener misericordia si estás acá. Clama a Él. Clama a Él. Si todavía tus pecados no superaron la medida de su paciencia, clama a Él mientras todavía pueda ser hallado. En cuarto lugar, gracia consecuente.
llamamos gracia consecuente a la gracia que nos capacita para perseverar en la vida cristiana. Es la gracia de la santificación, la gracia que nos capacita para perseverar en la vida cristiana. Jesús habló de esta gracia en Juan capítulo 15, cuando dijo: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Pero todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Si estamos dando fruto, el Señor va a podarnos, va a limpiarnos, va a trabajar en nuestras vidas para santificarnos a fin de que sigamos dando fruto. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Esta es la gracia que se nos da conforme permanecemos en obediencia y para seguir en obediencia. Si somos obedientes, habrá más y más de esta gracia. Por eso se llama gracia consecuente. Esa consecuencia de nuestro arrepentimiento y nuestra fe que se nos empieza a dar esta gracia. Y en la medida en que buscamos al Señor, más de esta gracia viene. Al que da fruto, lo podará para que dé más fruto. Mientras más obedientes seamos, más gracia nos da el Señor. Más trabaja en nuestras vidas para que seamos más conformes a Él. Debemos permanecer en Él. El que permanece en mí y yo en Él, ese da mucho fruto. Y ya sabemos que nuestra forma de permanecer en Él es haciendo uso de lo que los teólogos históricamente han llamado medios de la gracia. No hay secreto en la vida cristiana. Solo se trata de hacer bien las cosas simples. Meditar en las Escrituras, orar, exponernos al ministerio de la iglesia y servir al Señor. Esos son los medios de la gracia. La meditación de las Escrituras, la oración, la exposición al ministerio de la iglesia, el servicio, y hay otro medio de gracia que no nos gusta. Hebreos capítulo 12, la disciplina del Señor, para que participemos de su santidad. La disciplina del Señor. Pablo habla de esta gracia consecuente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, cuando él dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Presten atención al lenguaje. Pablo atribuye quién él llegó a ser en Cristo y todo lo que logró hacer a la gracia de Dios. No habría podido solo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ahora vean, si él dice la gracia de Dios no fue en vano para conmigo, es porque podría haber sido en vano. Es posible, hermanos. Pablo dice a los Gálatas: quizás trabajé en vano entre ustedes. ¿Por qué no fue en vano? Porque él usó la gracia de Dios. Usó. Antes he trabajado más que todos ellos, dice en referencia a los demás apóstoles. Él me dio gracia. Él me dio gracia. Pero yo no desperdicié esa gracia. Trabajé, luché, me esforcé. Así que él concluye, entonces, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O podríamos añadir, para entender más el sentido, no yo solo, sino la gracia de Dios conmigo. Hay un término, no quiero marearlo ya con los términos de teología, pero se llama sinergia. Sinergia. Históricamente se usó este término para hacer referencia a esta gracia. Sinergia significa acción conjunta, dos fuerzas, ¿no? La unión de dos fuerzas. Ahora, nosotros no tenemos poder en nosotros mismos. Nuestra fuerza, lo único que nosotros entregamos al fin y al cabo es nuestra debilidad. Pero el Señor nos da gracia y entonces nosotros usamos esa gracia para esforzarnos después. Esa es la sinergia bíblica. La gracia consecuente es una gran sinergia. En Colosenses capítulo 1, versículo 29, Pablo habla de esta gracia cuando dice: con este fin también trabajo, esforzándome. En griego dice: estoy agonizando. O sea, él realmente se está esforzando. Según el poder que obra poderosamente en mí. Él nos da la fuerza, nosotros usamos esa fuerza.
Así es como funciona. Él nos da la capacidad para luchar, pero nosotros somos los que luchamos. Él produce en nosotros el querer y el hacer. Filipenses 2:13, para que podamos cumplir con el versículo 12, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Nos da la capacidad, nosotros la usamos. Esa es la gracia consecuente. Ahora, hermanos, consideren nuestra absoluta necesidad de esta gracia. Nunca hubiésemos buscado al Señor sin la gracia preveniente. Nunca habríamos entendido, sido convencidos completamente de la verdad sin la gracia convincente. Después no habríamos podido cambiar sin la gracia regeneradora. Pero incluso todavía seguimos necesitando de la gracia. Todavía seguimos siendo inútiles por nosotros mismos. No sé cómo alguien puede creer que estas doctrinas de la gracia pueden promover la jactancia. Hermanos, después de ser regenerados todavía no podemos ir a ningún lado. Todavía seguimos siendo inútiles. Todavía, Juan 15:5, separados de mí, nada pueden hacer, nos dice el Señor. Todavía no podemos jactarnos, decir, bueno, hasta acá todo fue por la gracia, pero a partir de ahora tengo suficiente virtud y fuerza interior como para lograr perseverar hasta el final. No, ni siquiera podemos dar un paso. Ni siquiera dar un paso en línea recta sin la gracia del Señor. Ni siquiera un día de nuestra vida, ni siquiera una sola vez. Todo, hermanos, en nuestra vida se lo debemos a la gracia del Señor. Bendita gracia del Señor. Aún David, el gran hombre de Dios, a causa de las debilidades que todavía le impedían a él vivir conforme a la voluntad de Dios, clama en Salmo capítulo 51, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿No tenía un corazón limpio ya? Sí, pero todavía había inmundicia. Así que él necesitaba que el mismo Dios que lo regeneró ahora continúe cambiándolo. ¿Se dan cuenta? Aún nosotros como cristianos oramos, Señor, crea en mí un corazón limpio. Todavía, Señor, hay inmundicia, pero prometiste, Ezequiel 36, versículo 25, que esparcirías agua limpia dentro de mí y me limpiarías de todas mis inmundicias. Seguí trabajando en mí, Señor, hasta remover toda mancha, hasta presentarme ante vos sin defecto. Oh, qué necesidad de esta gracia, hermanos. Qué necesidad de esta gracia. Así que todo esto nos enseña que debemos andar con mucho cuidado. No sea que caigamos. Mucho cuidado. La gracia de Dios es en todas sus facetas resistible. No nos obliga. Dios no es un tirano. Y nosotros no somos musulmanes, ¿no?, para creer en destinos sellados. Estábamos equivocados. Vale la pena luchar. Porque somos libres. Y porque su gracia está siempre dispuesta y es tan abundante que podemos luchar y es que vale la pena luchar. ¿Te diste cuenta de algo cuando fuiste libre del determinismo? Que tu historia de amor con Dios es real porque es libre. Porque es libre y voluntaria. Porque escogiste amarlo, pudiendo rechazarlo. Aunque Él te conquistó y jamás le hubieses correspondido sin su insistencia, pero al fin y al cabo decidiste ceder y hasta hoy lo hiciste y eso significa que tu relación con Él tiene valor. Ha sido construida por dos lados, su lado, pero también tu lado. Y ahora tenés que luchar. Luchar por conservar todo lo que ganaste hasta ahora con el Señor. Luchar por conservar tu historia con el Señor. Luchar, hermanos, porque el amor venza. Así como Él venció al pecado y al mundo para rescatarte hasta la cruz del Calvario, ahora a nosotros nos toca, hermanos, corresponderle y luchar hasta el final para que nuestro amor venza todos los obstáculos. Y no estamos solos, estamos con Él. Y quiero decirles algo más antes de ver el último punto, hermanos. Si sos obediente, no tenés razones para tener temor de caer de la gracia. Si sos obediente, no hay razones para tener temor. Debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor y no descuidar esta salvación tan grande porque no escaparemos, nos dice el libro de Hebreos.
si lo hacemos así. Debemos tener cuidado. Pero, hermanos, si somos obedientes no vamos a caer. Miren lo que dice Pedro. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas nunca caerán. Si se esfuerzan por cultivar las virtudes bíblicas que debemos cultivar, por trabajar juntamente con el Espíritu de Dios en sus vidas, entonces nunca caerán. Son los desobedientes, se dan cuenta, los que tienen que tener temor de caer. Son aquellos que confían en su carne, los arrogantes. Pero los que humildemente, día tras día, haciendo uso de los medios de gracia, están buscando al Señor, no tienen que tener temor. Al contrario, saber que hay gracia nos debe dar ánimo. Esta gracia, hermanos, voy a dejar la gracia glorificante. Hablé la semana pasada, así que simplemente voy a mencionarlo y no vamos a detenernos acá, pero esta es la última gracia, la gracia glorificante. Esta es la gracia de Dios mediante la cual recibiremos nuevos cuerpos en el día de la resurrección, libres de pecado, aptos para habitar en los cielos y tierra nuevos. Esta será la última estocada de la gracia operante de Dios al pecado en nuestras vidas. El término proviene de Romanos 8:30, a los que llamó, a esos también glorificó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. El texto en griego, hermanos, está diciendo, la idea es esta: Dios decidió desde antes de fundar el mundo cuál sería el final de nuestra salvación, en el sentido de que su intención no era solamente llamarnos, sino justificarnos del pecado. Y no solamente justificarnos, sino también glorificarnos. Es su intención que todos aquellos que son justificados alcancen la glorificación, que es la entrada al fin y al cabo en los cielos y tierra nuevos. Esa es su intención. Lo que sigue la justificación finalmente es la glorificación. Y de acá es donde viene este término. Finalmente nos librará de este cuerpo de muerte, como aprendimos la semana pasada, y nos dará cuerpos de gloria. Cuerpos sin inclinación hacia el mal, a fin de habitar en cielos y tierra nuevos, donde Cristo reinará. Déjeme terminar con un llamado para quienes están entre nosotros y no conocen al Señor. No hay forma en la que yo pudiera llamarte a venir a Él con suficiente gozo y suficiente solemnidad. Las promesas que el Señor te hace si venís a Él, de perdón de todos tus pecados, de perfecta reconciliación con Él, adoptarte en su familia como uno de sus hijos. Él te promete la gloria eterna, la inmortalidad. No hay palabras para describir esas cosas. ¿Quién podría, por favor, describirte la felicidad que te espera si venís hoy a Él? Hay un término que usan las Escrituras para los que vienen a Él, y es este: bienaventurados. Es una palabra que no tiene traducción en español. No hay forma de ponerla clara, porque significa algo así como la suma de todo el bien, la suma de todas las bendiciones. Si venís hoy a Él, no hay palabras para describir el estado en el que vas a entrar. Mirá cómo la gracia de Dios te trajo hasta acá.
Mira cómo Él te inclinó y te buscó. No le resistas. Ahora, por otro lado, las advertencias, ¿quién podría también explicarlas? Porque si no venís a Él, todo el favor que Él te mostró finalmente se volverá en tu contra, aumentando tu condenación. No ese es el fin de su gracia. Su fin es salvarte, pero si lo rechazás, entonces las oportunidades que tuviste y la luz que recibiste se volverán en tu contra y agravarán tu culpa. Déjame que por favor te lea algunos textos. En Ezequiel capítulo 18, el Señor fue acusado de no querer la salvación de todos los hombres. Y mira lo que Él dice. ¿Acaso no me complazco yo en la muerte del impío? ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío, declara el Señor, y no en que se aparte de sus caminos y viva? Por tanto, yo juzgaré a cada uno conforme a su conducta. Oh casa de Israel, declara el Señor Dios, arrepiéntanse y apártense de todas sus transgresiones para que la iniquidad no les sea piedra de tropiezo. Arrojen de ustedes las transgresiones que han cometido y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué han de morir, casa de Israel? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios, arrepiéntanse y vivan. Él no te creó para que estés lejos de Él. Él te hizo, pero no te hizo para que estés lejos de Él. No te hizo para que vivas perdido como una oveja descarriada. No te hizo para tu condenación y Él no quiere condenarte, aunque es eso lo que lo obligarás a hacer si no venís a Él. Él no se complace en la muerte de nadie. A pesar de que nosotros los hombres festejamos cuando los Bin Laden mueren, puedes estar seguro de esto. Dios es un ser tan bondadoso y tan amoroso que Él ama y se compadece aún de las peores de sus criaturas. Y Él quiere que todos los hombres vengan a Él y vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Él te ama con una pasión voraz. Él es fuego consumidor y Él te ama con un amor que no se origina en vos, no te ama por lo que vos sos. Por lo que vos sos e hiciste, solamente ganaste su desprecio, su rechazo, su aborrecimiento y su condenación. Esa es la verdad. Pero por quién Él es, porque Él es un Dios lleno de gracia. Y porque creó este mundo para manifestar las abundantes riquezas de su gracia. Porque Él es simplemente esta clase de Dios. Él te ama. Y Él está inclinado a buscar tu bien. Pero quiero que sepas que hay límites. Si jugás con esta gracia, con esta gran paciencia del Señor, un día la vas a agotar. Y día tras día se agota. Él te dice, por tanto, hoy, vengan ahora y razonemos, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. ¿Escuchaste eso? Él te dice, razona conmigo, quiero que pienses, quiero que te detengas y quiero que pienses. Tus pecados, no importa qué tan oscuros sean, no importa qué fue lo que hiciste, no importa cuánto hayas transgredido tu conciencia, hecho el mal, conociendo el bien, puedo perdonarte completamente. Puedo limpiarte de tal manera que quedes más blanco que la nieve. ¿No querés eso?, te dice el Señor. No lo querés. No lo querés. Razoná, pensá en lo que vas a ganar si venís y en lo que vas a perder si no venís. Pensá en lo que va a hacer si esos pecados no son limpiados. Pero ¿en qué será de tu vida si esos pecados son limpiados? Déjame leerte un último texto para alentarte. En Deuteronomio capítulo 30, Él te dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti ni está fuera de tu alcance.
No podrías vivir como un discípulo de Jesús sin su gracia, pero en su gracia Él te dice, no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. Podés decir, pero ¿cómo yo contarme entre los discípulos de Jesús? Yo amar a Dios, caminar con Dios, yo ser un hombre puro de corazón. Sí, vos no podés hacerlo, pero en su gracia no está fuera de tu alcance. Hoy podés ser regenerado, hoy podés ser hecho una nueva criatura, un nuevo hombre que ama las cosas buenas y puras y que odia las cosas impuras que Dios odia. Hoy se te ofrece lo que nunca podrías comprar por precio, lo que nunca podrías lograr con tus esfuerzos, el perdón de todos tus pecados y tu transformación. No está fuera de tu alcance. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo te declaro hoy que ciertamente perecerás. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues la vida para que vivas vos y toda tu casa. Al fin y al cabo, llegamos a este punto en el que todo se reduce a esto. Dios salió a buscarte, cruzó una distancia insondable para llegar hasta vos. Extendió su mano con misericordia, pero ahora depende de vos. Ahora está en tus manos el ceder ante la influencia de su gracia que te llama, levantarte de tu silla y decir, sí Señor, vuelvo a vos. Tapando tus oídos contra todo lo que se levanta en este momento para que no lo hagas, o finalmente tapar tus oídos a la gracia del Señor y ceder ante las influencias que se oponen en este momento. Vení hoy a Cristo. Vení hoy a Cristo y entregate en las manos del único que, conociéndote tal cual sos, te ama. Y puede cambiarte, tiene poder para cambiarte. Venir al único que puede darte una nueva identidad y un futuro. Al único que puede salvarte a vos y a tu familia. El que puede restaurar todas las cosas. Vení a Cristo hoy, sin demoras. Ahí donde estás, mientras nosotros ahora cantamos, postrate ante el Señor, confesale tus pecados. Invocás su nombre y si lo haces de verdad, Él te va a recibir. Él te va a recibir y después acércate para hablar con alguno de nosotros para que podamos ayudarte en este camino y podamos guiarte de regreso a Cristo.